Mi nombre es María de la Luz Jiménez Sandoval, de la Maestría en Derecho Penal. La materia es victimología y el tema es relación criminal y víctima. Relación criminal y víctima. La victimología es el estudio de los procesos sociales a través de los cuales individuos y grupos sociales son maltratados con la generación de problemas sociales. Las disciplinas científicas han experimentado actualmente constante evolución, de ahí que la victimología ha evolucionado en las 2 últimas décadas, describiéndose como un periodo de consolidación, recopilación de datos y teorización con actual legislatura, compensación a las víctimas, reparación y mediación para posibilitar a las víctimas recuperarse de los efectos negativos de la victimización. Pasado de la victimología. El primer tratamiento sistemático de las víctimas tuvo lugar en 1948 y von Heyting insistió en que las víctimas del crimen contribuyan a su propia victimización, ya sea por incitar o provocar a los criminales o fomentar una situación que propicie la comisión del delito. Se creía que las víctimas pueden consciente o inconscientemente jugar un papel causal como la negligencia, descuido, temeridad, así como el rol de la víctima podría tener un efecto motivacional, atrayendo, despertando o incitando. Se entiende que el estudio de las víctimas y la victimación tiene el potencial de remodelar toda disciplina de la criminología, así como la búsqueda de las causas del delito, la disuasión, rehabilitación, tratamiento y justo castigo. Evolución en victimología. En el siglo XX, los estudios individuales de las víctimas de delito fueron transformados en un macroenfoque, es decir, su objetivo principal era determinar el volumen de la victimización para poder identificar a la población víctima, estableciendo las características sociodemográficas de las víctimas de delitos. Victimología teórica a victimología aplicada. La victimología temprana era básicamente teórica, explicando causales del delito y el rol de la víctima, centrándose principalmente en las características de las víctimas, sus relaciones e interacciones con sus victimarios, el análisis de la conducta de la víctima como una variable y un factor desencadenante, actualizante o precipitante. La victimología teórica se convirtió en objeto de ataques injustificados y críticas ideológicas, sin fundamento, interpretadas como el arte de culpar a la víctima, y así se reflejaba la transformación de la victimología desde una disciplina académica en movimiento humanista, el paso de la investigación académica al activismo político. Victimología hoy. La victimología ha experimentado, descríbese como periodo de consolidación, recopilación de datos y teorización con nueva legislación, compensación de víctimas, reparación y mediación, ayuda, asistencia, apoyo para posibilitar a las víctimas a recuperarse de los efectos negativos de la victimización. Los programas de asistencia a las víctimas se ha ido incrementando y uno de los avances más importantes ha sido la aprobación formal por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que era una consciente de que millones de personas en el mundo sufren daños como resultado de delitos y abuso de poder, y que los derechos de estas víctimas no han sido reconocidos en forma adecuada. Continuando, algunos estudios establecen cualquier relación que pueda existir entre la delincuencia y la victimización, mediante la inclusión de preguntas
revelando la interrelación entre delincuencia y la victimización. De igual forma, se descubrió que en los delitos de asalto, víctimas y delincuentes estaban relacionadas con situaciones percibidas de amenaza física o psicológica. Por tanto, los roles de víctima-agresor no son necesariamente antagónicos, pero son complementarios e intercambiables. Compensación a la víctima. La reparación a las víctimas de delito en forma de compensación monetaria por parte del Estado fue el primer intento de aliviar el sufrimiento de las víctimas y mejorar su situación. La carga de prueba recae sobre la víctima y difícilmente se prueba que la lesión es el resultado de un ataque criminal cuando el atacante se ha escapado, no habiendo testigos. Restitución del ofensor. Los programas estatales de compensación se limitan estrictamente a víctimas de violencia. La restitución por el delincuente ha resurgido como un medio de reparación en delitos contra la propiedad, ya que el problema se da porque la mayoría de los delincuentes son desempleados o no tienen los medios financieros que permitirían a las víctimas recibir la restitución. Servicio a las víctimas. La expansión de los programas de servicios a las víctimas de la delincuencia en Estados Unidos, Canadá, así como otros países, cuentan con programas de asistencia alojados en departamentos de policía, remitiendo a las víctimas de acuerdo a sus necesidades y servicios existentes en la comunidad. Existen varios programas que ofrecen ayuda especial a ciertas categorías de víctimas, como violación, niños víctimas de asalto sexual, víctimas de violencia familiar, etc. Futuro de la victimología. El realismo protegerá a la victimología contra el peligro real de ser transformada por el sufrimiento humano. La victimología global, verdaderamente científica, que abona datos utilizando metodología de investigación basada en teoría científica, no en ideología política. Parece evidente que la atención individualizada, la asistencia individualizada y el tratamiento personalizado o asesoramiento requieren un profundo conocimiento de los efectos de la victimización y de las necesidades de las víctimas de delitos. La victimología está constituida por 3 planos constitutivos. El plano primordial biopsicosocial es el sujeto puesto frente a todos los factores que lo estimulan a convertirse en víctima, comprendidos en los casos por los cuales no existe la otra parte del delincuente. El plano criminológico es el problema de la personalidad de la víctima, está en relación biopsicosocial solamente con el conjunto de problemas de la criminalidad y desde el punto de vista terapéutico y profiláctico victimal. El plano jurídico contempla a la víctima en relación con la ley, sea penal o civil, para los casos de resarcimiento de los daños. En relación al criminal y víctima, algunos ejemplos son los siguientes. El estrés postraumático, al ser un daño biológico, debe ser demostrado mediante peritos médicos legistas o psicólogos. Cuando se trate de procesos penales, que deba fijarse la incapacidad temporal o como modo de configurar o agravar el delito, ya sea porque se trate de lesiones, violaciones, abusos o cualquier otro delito. Otro ejemplo es la terapia victimológica. Se fomenta y se practica en algunas culturas, pero en la mayoría es mal vista. Referente a la victimización sexual, la mayoría de los programas no proporcionan los fondos para compensar el dolor y el sufrimiento emocional de la víctima. Y por último, están los centros de crisis por violación y refugios para mujeres maltratadas. Y por último,
lo más importante de la victimología sea la deducción de que no solamente debemos hacer la prevención criminal, sino prevención victimal, evitando que no solo sujetos sean criminales, sino que también puedan evitar que muchas personas lleguen a ser víctimas. Respecto a las encuestas de victimización, permitieron obtener datos sobre la población realmente victimizada, incluyendo a las víctimas oficiales y a las no incluidas por no haber denunciado el delito. En cuanto a los movimientos feministas, lograron llamar la atención sobre la violencia dirigida contra la mujer en la victimización sexual y violencia física. Fue de gran importancia las numerosas investigaciones teóricas y los programas concretos de asistencia, sirviendo de modelo a otros colectivos de victimización. Gracias por su atención.